Esta Además, conferencia comenzará a grabarse. bueno, ahí parece que ya empezaron a grabar la conferencia para todos ustedes, que todos sepamos que estamos grabando y así tenemos también su aceptación en la grabación. Muy bien. Vamos a trabajar hoy esta hora muy intensamente, obviamente en el concepto de riesgo, pero en esta oportunidad, aprovechando que ya muchos de ustedes, y tengo esa fortuna, han escuchado algunas de mis charlas y han ido a algunos de los cursos, pero para los que no, también muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver este concepto desde otra visión, una visión más de gobierno, una visión desde la toma de decisiones basadas en riesgo. Esta es una visión que hoy por hoy se hace cada vez más trascendente. Hablábamos al inicio con el equipo de trabajo y decíamos, bueno, esta pandemia va a seguir hasta cuándo, no sabemos. Hoy tenía una reunión con un equipo de trabajo y me decían, Jenny, es que todavía no sabemos qué hacer. Digo, por Dios, llevamos ya más de 3 meses con la pandemia, ¿cómo es que no sepamos qué hacer? No, es que estamos esperando a ver qué pasa. Vamos a esperar y el tiempo pasa y las economías no se pueden caer y nuestras empresas no se pueden caer y nuestras familias no se pueden caer. Tenemos que aprender, reaprender a pensar en este nuevo contexto. Hago un paréntesis antes de continuar, y es que como hoy por hoy todos trabajamos desde casa, muy seguramente van a escuchar por ahí un maullido, quizás un ladrido, quizás una mamá tratando de callar el gato, el perro, o se cruza el gato. Es mi casa, y creo que es parte de esta nueva normalidad, ¿no? Ya todos estamos entrando a la intimidad de nuestros hogares y es algo que tenemos que aprender a respetar por un lado, pero por otro lado también a repensar, lo hablábamos con Donald al comienzo, a repensar cómo nos desconectamos también un poquito y cómo fortalecemos esos lazos con la familia, ¿no? Porque es como trasladar las oficinas a nuestros hogares y quizás estamos desplazando a nuestras familias. Entonces hace parte también de ese nuevo pensamiento que necesitamos obtener, ese nuevo repensar, esa nueva visión de lo que es gestionar el riesgo en las organizaciones y en nuestras casas y en nuestras vidas. Por eso, a mí siempre me gusta iniciar mis charlas con la siguiente pregunta. ¿En qué lado de la gestión se encuentra su organización en este momento? ¿En qué lado de la gestión se encuentran sus decisiones profesionales y personales en este momento, mis queridos colegas? ¿Será que está de este lado oscuro de la gestión, cierto? Donde el vocabulario que utilizamos es problemas. ¿Será que estamos aquí hablando solamente de problemas? Tengo un problema, llegó otro problema, no solucioné el problema. ¿Quién va a solucionar el problema? Estamos llenos de problemas. Si todo el vocabulario de su organización o de su hogar o de su vida cotidiana está alrededor del concepto de problema, estamos gestionando desde el lado oscuro de la gestión. Si aparte de eso sentimos en nuestras organizaciones que tenemos pocas alternativas para tomar decisiones, si el lenguaje tocó, es que nos tocó hacer esto, pues porque como llegó esto de imprevisto, nos tocó. Miren la relación de las dos palabras. Fue algo imprevisto, llegó, no sabíamos que iba a pasar, Pepe. Llegó, ¿y qué tocó hacer? Reaccionar. Siempre que estamos en el lado oscuro de la gestión, tenemos problemas y los problemas vienen porque llegan a nuestra vida corporativa o nuestra vida profesional o personal situaciones que no habíamos previsto y por lo tanto la única alternativa que tenemos es
reaccionar. Y la reacción no es una buena decisión. ¿Por qué? Porque se nos convierte en decisiones urgentes. Todo se me convierte en lo urgente. Muchos de nosotros tenemos listas gigantes, por ahí tenía yo ahora una, de cosas por hacer. Y me empiezo a dar cuenta que todo es pendiente, pendiente, o ya se hizo, o no lo he podido hacer. Y empiezo a clasificar y casi que todo es para allá. ¿Por qué? Porque vamos en el día a día. Esto quiere decir que estamos gestionando desde el lado oscuro de la gestión. Si seguimos con problemas, si seguimos reaccionando a esas situaciones y todo lo convertimos en urgente, necesariamente tenemos que asumir pérdidas. Asumir pérdidas es pérdidas que yo no deseaba. Y alguien me dice, pues a ver, Jenny, ¿quién desea perder? Pues yo sé que nadie desea perder, pero también tenemos que ser conscientes que la pérdida hace parte de nuestras vidas, hace parte del día a día del quehacer, de la gestión. El problema con la pérdida es tenerla que asumir cuando ni siquiera la esperamos. Oh, por Dios, pero yo ¿por qué perdí? ¿Pero por qué invertimos ahí? ¿Pero cómo es posible que hubiésemos comprado ese software que nos costó $10,000 y nos tocó invertirle $5,000 a ver si servía? Pasaron 5 años, $5,000 más, es decir, un costo de $20,000 para los 5 o 7 años, es decir, ¿sabe qué? Ya definitivamente ese software no sirvió. 7 años. Perdimos 7 años y $20,000. ¿Por qué? Porque reaccionamos, porque todo era urgente. Nos tocó asumir esa pérdida. Eso nos lleva a que las organizaciones por lo general se sientan bajo presión. Si por lo menos el 40% de las personas de su organización se sienten bajo presión, estamos gestionando desde el lado oscuro de la gestión. Ese cuento que nos están diciendo, sí, se necesita profesional que sepa trabajar bajo presión. Lo que nos están diciendo es traducción. Necesitamos una persona que esté tan desordenado, que no sepa ni para dónde va, que esté lleno de problemas, que llegue a nuestra organización y todos explotemos al mismo tiempo. Eso es trabajar bajo presión. Trabajar bajo presión es siempre tener que reaccionar a las situaciones que llegan. Y en últimas, con el tiempo, ¿qué vamos a tener que hacer? Reconocer que perdimos. Y el reconocimiento que más le duele a las organizaciones es el reconocer en los estados financieros la pérdida. Reconocer ante la junta directiva y ante la asamblea la pérdida. Eso es tener un problema. Ese es el lenguaje de gestionar en el lado oscuro de la gestión. ¿Cuál es la propuesta o cuál es el cambio de paradigma que se trabaja desde la gestión de riesgo? Entonces, cuando trabajamos en gestión de riesgo es pasarnos de este lado oscuro y en vez de problemas hablar de riesgos. En mi organización no tenemos problemas. En mi organización identificamos los riesgos y los gestionamos. Cuando yo hablo de gestionar el riesgo, quiere decir que hay una variable que me diferencia entre tener un problema e identificar el riesgo, y es la variable tiempo. Cuando yo tengo problemas no tengo tiempo, porque es que llegaron así. ¿Qué hago? No tengo tiempo de nada. Cuando yo gestiono riesgos, yo tuve tiempo para anticipar lo que podría pasar. Hoy yo tuve la posibilidad y tomé la decisión de prospectar escenarios a futuro.
Por eso la variable tiempo es tan importante en la gestión de riesgos. Por eso hablamos de prospección. Y miren que no estamos hablando de adivinación ni allá de la bolita mágica aquella para mirar o el tarot, echémosle el tarot a la empresa a ver cómo le va a ir el próximo año, si hay COVID o re-COVID o qué va a pasar. Es la capacidad intelectual que tenemos todos los seres humanos de hoy, con el conocimiento del contexto, de lo que me rodea, hoy poder prospectar qué podría llegar a pasar mañana o pasado mañana o a largo plazo en las condiciones de momento y lo que empieza a suceder. Gestionar el riesgo, mis queridos colegas, es un concepto de gestionar conocimiento. Es un concepto de hoy tener la capacidad de conocer en qué estamos y prospectar, armar escenarios de qué podría llegar a pasar. Miren el poder intelectual que tiene tener la capacidad de anticiparse, el poder intelectual que es tener la información. Miren lo que está pasando hoy en el mundo, lo que muchos han denominado la Tercera Guerra Mundial. Afortunadamente no fue con una bomba atómica ni una bomba nuclear. Lo que estamos viviendo hoy en el mundo es la guerra de la información, la guerra de los medios de comunicación. Es lo que estamos viviendo. ¿Quién puede tener el poder y quién puede tomar decisiones asertivas hoy? El que conoce la información, el que sabe cuál es la fuente real de información. Si yo, empresa, o yo, persona, o yo, profesional, hoy tengo la información, pues entonces puedo anticiparme técnicamente. La anticipación técnica es la identificación del riesgo y me genera la oportunidad de tener muchas alternativas y dejar de reaccionar. Hoy, que yo conozco lo que puede pasar mañana, ¿por qué lo conozco? Porque es que hay unas variables que se están moviendo a nivel del mundo, a nivel de Latinoamérica, a nivel de su país, a nivel de su gremio, a nivel de su empresa. Si yo solamente conozco lo que está pasando en mi empresa y desconozco lo que está pasando en el gremio, y desconozco lo que está pasando en mi país, y en mi región, en Latinoamérica, en el mundo, no tengo la información completa. Es decir, que sesgo la posibilidad de anticiparme a la situación. ¿Por qué estoy hablando de gestionar en el lado claro o en el lado claro de la gestión, tomar decisiones? Porque el lado claro es cuando tú estás informado. Tengo muchas alternativas. Pues esta ya es más fácil. Si yo tengo muchas alternativas, entonces tengo tiempo, que es mi variable fundamental, para decidir. Dejo de reaccionar. Cuando yo tengo muchas alternativas con tiempo para decidir, me siento tranquilamente a pensar, a analizar, a tomar decisiones y a empezar a hacer lo que hay que hacer, pero al son de un buen tintico o aquellos roncitos flor de caña por allá que son tan deliciosos. Pero hay tiempo para decidir. Es decir, si hay alguna pregunta, o apague el micrófono, por favor. Cuando yo tengo tiempo para decidir, mis queridos colegas, también me doy cuenta de algo, y no es algo mágico, es algo simplemente del intelecto. Y es que acepto que siempre que se hace algo, hay pérdidas. No, Jenny, esto es el colmo, yo nunca quiero perder. Tranquilos, hay algo sobre lo cual tenemos que aprender, reaprender corporativamente y reaprender mentalmente. Siempre que se hace algo, siempre existe la posibilidad de perder.
Lo que pasa es que hay pérdidas que son tan insignificantes, tan imperceptibles, que no lo entendemos como pérdida. Pero siempre, siempre que se hace algo, hay una pérdida. Decía hace algunos días alguien, Jenny, es absurdo. Si yo salgo a trotar, hoy Germán que estaba trotando, si salgo a trotar, ¿qué pérdida puedo tener ahí? Al contrario, es ejercicio, estoy quemando grasa, estoy haciéndome vital, esto, perfecto. Pero cuando sales a trotar, estás utilizando tus zapatos tenis. Pues obvio, porque me estoy protegiendo, ok. Pero hay un desgaste de tus zapatos tenis. Ay, Jenny, no seas tan absurda, pues obviamente hay un desgaste, pero hay una pérdida. Sí, pero es insignificante. Ah, pero hay pérdida. Siempre que vayamos a hacer algo, siempre debemos ser conscientes. Y ese es un concepto también que se trabaja desde el nuevo paradigma de la gestión de riesgo. Ser conscientes de la pérdida. Eso es lo que favorece la definición de la alta dirección en lo que es la tolerancia del apetito al riesgo, la conciencia de la pérdida. Siempre que hago, siempre pierdo. Que tanto usted acepta perder, que es diferente. Miren aquí me tocó asumir la pérdida. Asumir es que no sabía que venía y me tocó. Aquí yo acepto la pérdida. Yo asumo algo cuando pues tocó asumirlo, no sabía, o sea, pero tocó asumir, pues será. En cambio, cuando la acepto, es una decisión inteligente, es una decisión concertada, es una decisión tomada bajo comportamientos o análisis de comportamientos. ¿Y de dónde voy con todo esto? Miren, gestionar desde el lado claro me da tranquilidad, pero no es una sensación, perdónenme, es un sentimiento de tranquilidad. ¿Qué es lo que me da tranquilidad? Porque desde antes yo sé lo que podría llegar a suceder. Desde antes yo ya analicé y me preparé. Es decir, que si sucede la situación, yo ya sé qué puedo hacer. Ya sé si pasa qué voy a perder y lo acepto y estoy preparado. Pero a diferencia del lado oscuro donde me tocó reconocer la pérdida, aquí tomo una decisión inteligente y es que yo puedo provisionar esa pérdida. Entonces, si bien hay una pérdida que yo acepté, y si la acepto y la provisiono, y si no sucede el hecho, si no se materializa el riesgo y no hay pérdida, y yo ya la provisioné, ¿qué tengo? Un excedente que puedo invertir. O puedo mejorar el equipo, o puedo invertirlo en otra cosa. Siempre que gestionamos riesgo, no hay pérdida, siempre hay un gana y gana. Este es el equilibrio real en la gestión. Por eso lo tomamos del lado claro. Pensemos, y ya que está tan de moda, ¿qué pasaría si la organización A sigue en su rol de gestionar del lado oscuro, ¿cierto? Con problemas, problemas y problemas, y el del lado B que siempre ha gestionado desde el lado claro, entonces gestiona riesgos. Con el tiempo, ¿qué va a pasar? Pues que la empresa que solo gestiona problemas va a estar fuera de control. Eso es mentira, Jenny, porque en mi empresa tenemos muchos controles. Esta es la empresa que más controlada esté. Tranquilos. El que tengamos más controles no significa que estemos controlados. Nuestras organizaciones sufren de una enfermedad gravísima que se llama controlitis aguda. Y esa enfermedad aguda, controlitis aguda, nos da una falsa percepción mental de que estamos controlados. Y no es así. Realmente son empresas que están fuera de control. Son personas que están fuera de control. ¿Cómo se comporta una empresa fuera de control?
Una empresa fuera de control toma decisiones erráticas. Una empresa fuera de control está reaccionando todo el tiempo. Disminuyamos la nómina. Oh, parece que eso no era. Volvamos a contratar. Saquemos a las personas que ganan más para disminuir costos. Oh, creo que sacamos los genios. Vuélvanos a traer. Si ahora hay que traerlos por 3 veces el valor de nómina que teníamos antes. Compremos maquinaria económica. Oh, parece que se dañan más rápido. Entonces, están fuera de control, no saben qué decisiones tomar, no tienen una ruta para tomar decisiones. Es como nosotros le llamamos popularmente apagafuegos, estamos apagando fuegos todos los días. Pero, ¿qué pasa con las organizaciones que gestionaron riesgo? ¿O qué pasa en la medida del tiempo con estas empresas que siempre tuvieron tiempo para decidir y se anticiparon? Pues que están bajo control. Una persona bajo control. Ay, pero es que se va a venir, eso va a haber un terremoto. Si llega, sabemos hoy qué hacer si eso llega a pasar. Sí, pero ¿y si sucede tal cosa? Tranquilo, si sucede tal cosa, sabemos qué podemos hacer. Y ya estamos preparados. Estar bajo control no es ser serio, de estar bajo control es, como decía alguien, yo nunca digo una grosería, por lo tanto estoy bajo control. Bueno, el día que la diga se va a descontrolar. ¿Sí? Estar bajo control es saber hoy que si sucede algo, yo puedo tomar la decisión acertada porque estoy preparado. No estoy esperando a que pase la situación para reaccionar. Esta reacción no es buena. Siempre hay un choque, siempre hay algo que se daña, siempre hay algo que se pierde. Cuando yo me anticipo, tengo la capacidad de tomar decisiones y tener bajo control es saber exactamente qué puede pasar, qué debo hacer y cuánto voy a perder si la situación sucede. ¿No? Tranquilos. Peor de los escenarios. Vámonos ahora hacia el peor de los escenarios, porque COVID, esta época COVID, todavía no es el peor de los escenarios. ¿No? Estamos todavía como en una contingencia social. Todavía no estamos en la catástrofe y esperemos que no lleguemos a la catástrofe. Estamos en contingencia ahorita. Nuestras empresas, la ciudad, el gobierno, nuestros hogares, todo el mundo está en contingencia por el COVID. Y en contingencia es porque estamos ahí trabajando a medias, pero estamos trabajando, estamos comiendo, tenemos un techo, nuestros hijos están a salvo, todavía estamos en un poco de normalidad, estamos en contingencia, no tan normal como estábamos, pero seguimos, ¿cierto?, bajo las condiciones de una normalidad anterior. ¿Qué puede llegar a pasar? Vamos a analizar algunos escenarios un poco más adelante. La gran pregunta es, ¿en este momento de contingencia estamos bajo control en nuestras organizaciones, en nuestros hogares o estamos fuera de control? ¿Qué pasaría si en el escenario de la peor catástrofe, ese gran terremoto, el gran tsunami, la pandemia, la fase 2, que dicen que es mucho peor, porque bueno, en este año del Jumanji, ¿cierto? Donde nos llegó la abeja asesina, ahorita vienen las langostas asesinas, ahora viene otra vez la gripe porcina. Como me decía, leía yo en un meme, alguien está jugando Jumanji con el mundo y es totalmente cierto. Peor de los escenarios, ¿qué pasa con esta empresa A que está fuera de control y qué pasa con la empresa B que está bajo control? En el peor de los escenarios, la empresa A entra en crisis. Siempre una empresa, una persona que está fuera de control, cuando llega algo mucho más fuerte, eso catastrófico que nos puede suceder tanto a los que están preparados como a los que no. Esta pandemia le llegó a las empresas que estaban fuera de control y le llegó a las empresas que estaban bajo control. La misma pandemia, el mismo terremoto, el mismo tsunami. Es que el concepto no es que haya llegado la pandemia, el concepto es cómo asumimos la pandemia.
¿Estabas preparado? No, ¡prum! Crisis. ¿Estabas preparado? Sí. Entonces, contingencia. Mis queridos colegas, ¿qué esperan las organizaciones de nosotros, gerentes de riesgo corporativo? Que en el peor de los escenarios, las organizaciones entren en contingencia, pero jamás en crisis. Para eso estamos en las organizaciones. Por eso contratan personas que tengan la capacidad mental de prospectar, es decir, personas que conscientemente informadas del contexto, ¿sí? Para poder dilucidar escenarios de lo que puede llegar a pasar en el corto, mediano, largo plazo, ¿cierto? Y prepararse hoy para lo que puede suceder mañana o a futuro. Entonces, bienvenidos, mis queridos colegas de pensamiento prospectivo. Esos somos los gerentes de riesgo. Muy bien. Entonces, con este contexto, lo que queremos focalizar también es desde qué óptica vamos a ver los riesgos, porque es que riesgos son tantos y son muchísimos y son de diferentes tipos que necesitamos saber desde qué óptica los vamos a ver, porque un gerente de riesgo no puede ser conocedor absolutamente de todo. Por eso vamos a ver más adelante la ISO 31, cómo empieza a trabajar con nosotros esos conceptos de quién es el gerente y el gestor. Recordemos entonces que hay riesgos relacionados con la naturaleza, ¿no? Que los maremotos, las inundaciones que también nos han tocado, terremotos, deslizamientos, claro que nos han tocado, pero ese tipo de riesgos no son los riesgos que vamos a trabajar acá desde los riesgos corporativos. ¿Afectan? Sí, claro, pero no son los riesgos tipo que vamos a trabajar acá. Por otros, en el otro extremo están estos riesgos muy de moda hoy, que son los riesgos biológicos, ¿no? El medio ambiente, los virus, los riesgos químicos, los riesgos físicos, que la temperatura, que las presiones, son riesgos, sí, afectan a la organización, claro que sí, pero no son los riesgos que vamos a trabajar acá. Hay otros riesgos que son los denominados hazard risks o los riesgos asegurables, que son los de las aseguradoras, que son supremamente técnicos, que son los intrínsecos, que son esos riesgos de la vida, de protección de aseguramiento de la vida, aseguramiento por accidentes y demás, tampoco los vamos a trabajar. Nosotros nos vamos a focalizar en este tipo de riesgos, que son los riesgos relacionados, ¿cierto?, con las relaciones sociales de producción. Y aquí tenemos tres tipos de riesgo, los que son los riesgos de negocio, los riesgos tecnológicos y los riesgos laborales. Pero nosotros nos vamos a centrar aquí en los riesgos de negocio. Aquí es donde vamos a estar nosotros. Si le hacemos un zoom a los riesgos de negocio, pues vamos a tener los tres grandes tipos de riesgo que encontramos en las organizaciones, ¿no? Que son los riesgos de entorno, que también conocemos como riesgos estratégicos. Les recomiendo el micrófono, por favor. Los riesgos del proceso. Los riesgos del proceso, si ustedes se dan cuenta, hay riesgos de las operaciones, hay riesgos de autoridad, de tecnología e integridad. Estos riesguitos que ustedes ven acá son los que conocemos ahora como los riesgos relacionados con seguridad de la información y los riesgos financieros, ¿no? Este es mi otro gran grupo que son los riesgos financieros. Y son parte, obviamente, todos riesgos corporativos. Y hay un tipo de riesgos que casi no trabajamos, que son los riesgos de información para la toma de decisiones. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en las organizaciones que impiden tomar buenas decisiones corporativas? Estos riesgos también son riesgos a los que tenemos que prestarle muchísima atención. Entonces, toma de decisiones. Aquí vamos a ver algunos elementos de eso.
Muy bien. Entonces, ya sabemos que lo que vamos a trabajar son riesgos de negocio. Obviamente estamos hablando de la gestión de riesgo corporativo. Ahora empecemos a hacer un análisis. Yo me quedé en mayo 19. Un análisis de retos al afrontar los cambios. Muchos cambios últimamente y los que vienen. Los que vienen ahí. Si ustedes han escuchado, obviamente, como buenos gestores, gerentes de riesgo y como buenos auditores internos, pues ahorita estamos empapándonos de todas las noticias habidas y por haber. Este es el momento en que tenemos que escuchar todos los noticieros del mundo, tenemos que escuchar todos los noticieros, digamos, los medios de comunicación formal, los medios de comunicación independientes, el periódico amarillista, el periódico formal, el periódico técnico, absolutamente todo, porque está tan fragmentada la información que si solamente tenemos una fuente, podemos estar en riesgo, ¿cierto?, de no tener un contexto, un conocimiento de contexto adecuado para poder tomar decisiones. Muchos cambios. Me decía la semana pasada un gerente de una organización, cómo tomar decisiones cuando estamos frente a tantos cambios. Esto parece un caucho. Hoy vamos para un lado, después para el otro lado. Cómo tomar decisiones en esta situación y cómo gestionar los riesgos cuando no sabemos cuáles son los riesgos que vienen. Digo, no, es que para eso se gestiona el riesgo. Hoy tenemos que identificar cuáles son los riesgos posibles. Y hoy tenemos que definir cuáles son de esos riesgos sobre los cuales tenemos que tomar decisiones. Es que los riesgos no se identifican cuando ya se ha dado la situación. Los riesgos se identifican antes de que la situación se dé. Ahora hay un mundo COVID. Tenemos que identificar los riesgos corporativos en la etapa COVID, porque es una etapa, y los riesgos corporativos en la etapa post-COVID. Porque el mundo no va a ser como lo conocimos. Alguien me decía, es aterrador, ¿cómo así? ¿No vamos a volver a lo que era antes? No, ya está dicho. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los grandes analistas financieros, económicos. Este encierro también ha cambiado nuestra psiquis, este encierro también ha cambiado la manera como nosotros abordamos la empresa, como abordamos nuestra vida, cuando abordamos las relaciones con nuestros familiares, hasta con nosotros mismos. El mundo ya no va a ser igual. Entonces, lo que hablamos de post-COVID es esa etapa transitoria entre salir del COVID, etapa transitoria que se va a llamar post-COVID, y lo que están llamando ya la nueva normalidad, que después va a ser nuestra normalidad. Entonces ya no es que, como me decía alguien, hagamos una matricita de riesgo por el momento. No, es que no es una matricita de riesgo por etapa COVID, no. Es una matriz de riesgo de lo que viene realmente en esas 3 etapas. Lo que viene mientras estamos en la pandemia, lo que viene en esa etapa transitoria antes de la nueva normalidad. Entonces, esos son los retos que tenemos para afrontar los innumerables cambios que vienen. Entonces, yo los insto a que leamos mucho estos análisis que se están haciendo sobre reseteo financiero. Esto no es conspirativo. Alguien me decía, Jenny, eso el reseteo es un tema de conspiración. The Economics acaba de hablar de reseteo económico. Entonces ya esto es un tema que realmente se está viviendo. ¿Qué va a pasar con el mundo sin fronteras? ¿Qué va a pasar con las nuevas cédulas de los ID 2020? Ya aquí a Bogotá llegaron, a Colombia llegaron desde enero. La cédula con el chip, y uno pasa el chipcito y ahí está toda la historia de uno, absolutamente todo, hasta la historia clínica. ¿Es eso bueno o malo? ¿En manos de quién vamos a quedar? Y yo diría si es bueno o malo, es parte de los escenarios que tenemos que armar. Miremos esto.
sus organizaciones hoy. Ahí está su organización. Ustedes tienen que empezar a tomar decisiones hoy de riesgo sobre esa organización. Mis queridos colegas, lo que ustedes conocían de su organización ahora cambió. El contexto de su organización. Pero Jenny, yo llevo 20 años en mi organización. Vuelvan a hacer un análisis de contexto. Jenny, lo hicimos en diciembre. Hicimos un DOFA en diciembre. Créanme, necesitamos hacer un nuevo DOFA ahora. El contexto cambió. En este momento, el contexto de El Salvador es un contexto diferente al de Nicaragua. El contexto de Argentina es un contexto diferente al de Brasil. Y decíamos antes, pero es que somos Latinoamérica, estamos Centroamérica y Sudamérica. No, porque es que los contextos políticos y sociales cambiaron. Entonces, hagamos un nuevo análisis de contexto. ¿Cuál es el contexto social, económico, político actual de su país? ¿Cuál es el contexto social, económico, político y cultural de la empresa si usted es una multinacional? ¿Dónde está ubicada la empresa, cierto? La empresa madre, como dicen, la casa matriz. ¿En qué país está ubicado? ¿Está ubicado en China? ¿Está ubicado en Alemania? ¿Está ubicado en Colombia? Entonces también tenemos que buscar y pensar cuál es el contexto económico, cultural, económico, político del país de donde proviene la empresa o la casa matriz donde yo estoy trabajando. Les recomiendo micrófonos, por favor. Tenemos que volverlo a hacer porque todo está cambiando. Al interior de mi organización, yo tengo que repensar si mi nivel estratégico y mi nivel operativo necesitaron cambios. La estrategia corporativa a raíz de ese nuevo contexto necesitó cambios. ¿Sigue siendo el mismo contexto y mi relación de mi plan estratégico con esos cambios está alineado? ¿O me tocó hacer un cambio, un ajuste inmediato de mis objetivos estratégicos? ¿Y qué decir de mi operación? Es que yo antes, ¿cierto? Tenía un edificio grandísimo donde tenía todo mi equipo de trabajo allí. Y con el nuevo contexto, ¿cómo está? ¿Le sirve el edificio o ya no necesita el edificio? Está pagando renta y ya no lo va a volver a necesitar. ¿Quiénes vamos a volver a trabajar en las oficinas? ¿Quiénes vamos realmente a necesitar un espacio físico fuera de nuestros hogares? ¿Cómo va a ser la nueva infraestructura de la propiedad horizontal? Son muchas cosas interesantes por estudiar. Ahora, si yo tengo un contexto, el nuevo contexto de mi organización, y lo acoplo a los objetivos estratégicos de mi organización, a como era antes, no como está ahora, y cómo estoy operando hoy, ¿cierto? Y yo tengo que relacionar si mi misión, visión y mis objetivos estratégicos están acorde con el nuevo contexto. Si no, cuidado porque ya empezamos a tener riesgos. Es que los riesgos no son solamente operativos. Podríamos estar frente a un riesgo de continuidad de negocio y ni siquiera hemos empezado a identificar riesgos. Aquí solamente cuando mis objetivos estratégicos no están alineados con la nueva normalidad, con mi nuevo contexto, ya tengo mis primeros riesgos. Y un riesgo grave de que la organización pueda no continuar porque no está alineada con el nuevo contexto, con las nuevas necesidades del contexto en el cual está la organización. Ni qué decir del nivel operativo, donde estaban los planes que yo había dejado a 31 de diciembre del 2019, que muy seguramente ya no son nuestros nuevos planes. Y esos programas, muy seguramente por lo menos un 60% va a tener que cambiarse. ¿Y que los proyectos son los mismos o cambiaron?
Ay, no, no sé, Jenny, si eso cambió. ¿Cómo? Son 3 meses. Hoy, nosotros gerentes de riesgo deberíamos saberlo. ¿Los procesos cambiaron? No, Jenny, siguen iguales. Señores auditores internos, ¿cómo cambiaron los procesos en época de COVID? Porque no me digan que los procesos de pagos son los mismos cuando estábamos en una oficina por fuera de nuestras casas, ahora cuando estamos haciendo procesos de pago desde casa, con computadores caseros. Y seguridad de la información ya colocó toda la... No, es que los computadores como no son nuestros, ahí en el computador del gerente de planeación, pues es también donde toma clases el hijo en la universidad y también toma clases el niño de su primaria y pues la esposa también toma en un solo computador todo eso, sí, claro. ¿Dónde está la seguridad de la información? ¿Son los mismos procesos de antes? No. ¿Los tenemos documentados? No. ¿Y los controles? ¿Y cómo se hace ahora? Pues ahí, Jenny, cómo se puede hacer, porque pues, ¿qué hacemos? 3 meses, señores, 3 meses. Señor auditor interno, ya pasó su primer informe de cuáles son esas vulnerabilidades, esos controles, esos nuevos riesgos que ya no tenemos controlados. No, es que eso no estaba en el plan, y fue una respuesta que me dieron, yo sé que es un poco absurda. Eso no estaba en el plan que me aprobó el comité de auditoría al diciembre 31. Entonces yo sigo con mi plan que me aprobó el comité de auditoría. Entonces uno dice, ok, respiremos, pensemos. Estamos en una nueva era. Nos toca tomar decisiones ya. ¿Qué pasó con nuestro talento humano? ¿Sigue siendo el mismo? Sí. Muchas empresas afortunadamente decidieron que seguían siendo los mismos y que no traían nueva gente. No, en esta empresa decidieron cambiar al 50% porque se pudieron bajar salarios y entonces la gente que no quiso bajarse el salario, la sacamos y llegaron personas por la mitad del salario. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Tienen la experiencia? ¿Tienen la capacidad? ¿Quién los conoce? ¿Están trabajando desde su casa? ¿A quién le estamos dando la información? Varias empresas tomaron la decisión hoy por hoy de tercerizar. Yo voy a contratar a toda la gente con un outsourcing y que ellos miren qué hacen. ¿Qué están tercerizando? ¿El core de negocio? ¿A quién le estamos entregando todo el conocimiento de la organización? ¿A una persona que después se va para otra organización y llega a otro y se va para otra organización? ¿Cuáles son los riesgos de la fuga del conocimiento en nuestras organizaciones hoy por hoy? De la fuga de la información. Nuestros equipos de tecnología, ¿cómo están? ¿Ciberseguridad? ¿Seguridad de la información? Yo confío en mis empleados, Jenny. Aquí nunca ha pasado nada. Nunca ha pasado. Eso fue pasado. No lo digo por sus empleados. Lo digo por los hackers expertos que ahora hay en la red haciendo de las suyas. Porque yo estoy trabajando desde el computador de mi casa, donde jugaba y chateaban mis hijos, mis familiares, todo el mundo. Eso no tiene seguridad. Yo no sé cuántos virus tenga esto, qué spywares tiene esto. Hola, sí, pues vamos a hacerle una revisioncita al computador. No, es que la empresa tiene que llevar los computadores seguros a las casas de las personas. Uy, pero eso es mucha inversión. Sigamos. ¿Cómo estamos planificando el dinero? Lo nuevo, ¿no? Les cuento aquí el chisme en Colombia. Ya está saliendo un COMPES donde nos dice 0 efectivo. Ya no vamos a tener efectivo. Solamente tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Ya no nos van a dejar utilizar efectivo. Ya no vamos a poder comprar en la tiendita de la esquina que era tan chévere, ni comprarle aquí al campesino al lado que puso su tiendita o que trae su mercado los fines de semana. No va a haber efectivo. ¿Cómo vamos a trabajar con eso? ¿Cuáles son los riesgos para su empresa si trabajaba en efectivo? ¿Qué va a pasar?
Y la infraestructura vacía de hoy por hoy. En Colombia, en Bogotá, por lo menos tenemos el 70% de las oficinas desocupadas, si no es que el 80% o más. Solo algunas fábricas están operando. Tenemos grandes superficies totalmente desocupadas durante 3 meses. Oficinas ahí, llenas de polvo. ¿Qué riesgo hay? Cuando las personas se incorporen, o si va a seguir esto, ¿qué va a pasar con esa infraestructura? ¿Cuál es la nueva infraestructura corporativa? Son muchas cosas por pensar, ¿no? Pero miren que empieza una relación interesante entre ese nuevo contexto, un contexto político completamente diferente. Miren lo que está pasando en Estados Unidos, cómo afecta a Centroamérica el conflicto que hay en Estados Unidos, cómo nos afecta en Sudamérica. Pues nos afecta totalmente, porque es que es nuestro papá económico, ¿no? ¿Qué pasa si gana la guerra China? Ay, ¿cómo así, Jenny, que si gana la guerra? Ah, no, dicen algunos expertos, no lo digo yo, algunos expertos, no conspiranoicos, sino grandes doctores de ciencias políticas y económicas que están diciendo que esta es la tercera guerra mundial, ¿no? Donde la guerra es entre Estados Unidos y China. ¿Qué pasa si China gana la guerra? ¿Cómo cambia nuestro contexto económico, social, cultural y político de pasar de una democracia a una era totalmente comunista? ¿Cómo nuestras empresas van a afrontar ese nuevo reto de esas nuevas políticas? ¿Qué pasa si gana Estados Unidos y ya el dólar no va a valer nada? Y ahora todo el dinero que tengamos en nuestras cuentas tiene que estar respaldado en oro. No lo digo yo, léanse de Economics. Están hablando del dinero respaldado en oro, ya el dinero fiat ya se acabó, se va a acabar. Entonces, son dos grandes escenarios que tenemos, gigantísimos. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles son esas amenazas que traen esos nuevos escenarios a nuestra organización, a nuestro gremio? Señores gerentes de riesgo, señores auditores que tienen que hacer sus auditorías basadas en riesgo, no auditoría del sistema de riesgo que tenga la organización, auditoría basada en riesgo. ¿Cuáles son los nuevos riesgos? Señora empresa, ¿qué está haciendo usted con los nuevos riesgos? ¿Qué pasa si hay un escenario 1? ¿Qué pasa si hay un escenario 2? ¿Cómo usted va a asegurar la continuidad de este negocio? Señores junta directiva, ¿cómo vamos a asegurar la continuidad de este negocio si ustedes solamente están preparados para riesgos operativos? Es decir, falla tecnológica, ¿cierto? Fraudes con el efectivo del dinero, errores de las personas, inadecuación de los procesos o inadecuación de la infraestructura. Cosas mucho más ahora. Esto es algo que tenemos que empezar a trabajar desde la pérdida en este momento o desde la inversión en mejora. Pero aquí en los objetivos estratégicos en relación con los nuevos escenarios, ahí es donde tenemos que trabajar los riesgos corporativos. ¿Cómo vamos a afrontar las nuevas amenazas? Es decir, después de haber hecho nuestro nuevo DOFA, ¿cómo lo vamos a afrontar? ¿Qué vamos a hacer con esas amenazas? Si esas amenazas frente a nuestros objetivos estratégicos se me convierten en riesgos ¿de qué? De industria, de tecnología, de competidor. ¿Por qué la amenaza se me convierte en ese riesgo? Porque quizás nuestros objetivos estratégicos sean vulnerables, no estén acoplados a ese nuevo contexto. Y entonces van a surgir los riesgos estratégicos. Pero ¿qué pasa, mis queridos gerentes de riesgo, si lo que es vulnerable es nuestro nivel operativo? Es decir, nuestros planes, nuestros programas, nuestros procesos,
nuestra infraestructura tecnológica que no dé la talla con estas nuevas condiciones, nuestro talento humano, y miren lo que hemos encontrado últimamente en las auditorías, que hay muchas, no voy a hablar de muchas, perdónenme, algunas personas que han entrado en conflicto con esta nueva era de la tecnología. En la empresa eran excelentes manejando su Excel, pero ahora que hay que manejar Zoom y hay que trabajar con webinar y esas cosas y yo no sé qué hacer y entran en un conflicto emocional y baja su productividad. ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos ese tipo de vulnerabilidades, entonces vamos a tener los nuevos riesgos de nivel operativo, nuevos tipos de riesgo operacional, nuevos tipos de riesgo de seguridad de la información y ciberseguridad. Y coloco ciberseguridad en mayúscula con un rojo titilante, porque estamos gravísimos, tenemos una vulnerabilidad altísima en ciberseguridad, todos nuestros países. Miren lo nuevo que ha salido con el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, ¿no? Todas las nuevas orientaciones que ha hecho Gafi y todas las nuevas regulaciones en época de COVID. Estos están haciendo fiesta. ¿Y qué tal estos delincuentes con los fraudes y los sobornos y la corrupción? No, este es el festín total. Todos estos corruptos haciendo actos de corrupción y fraude y soborno y utilizando nuestras empresas para lavar activos, buenísimo. Y nosotros pensando en aquellos riesgos de lavado de activos de antaño, es decir, de hace 3 meses. Eso ya es antaño para nosotros. Los nuevos riesgos laborales, los nuevos riesgos ambientales. ¿Qué hacemos? Tenemos que empezar a proteger nuestras organizaciones. ¿Cómo protegemos las organizaciones? Gestionando riesgos. ¿Cómo protejo yo a mi organización si no sé de qué riesgos la voy a proteger? La razón de ser de la gestión de riesgos es reconocer o conocer cuáles son las vulnerabilidades de la organización frente a las amenazas que me generan los riesgos. Si yo no conozco de qué debo proteger a mi organización, es decir, de qué riesgos debo protegerlo, pues ¿cómo lo voy a proteger bien? Esa es la razón de ser de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos como esa primera línea de protección, lo que me permite es reconocer que somos vulnerables y que hay unas amenazas. ¿Cuáles? ¿Cuáles se me convierten en riesgo? Entonces ahí gestiono riesgo. Pero tener esa sola línea de protección no es suficiente. Yo necesito otra línea de protección en mi organización. Porque es que solamente sabiendo de que me debo proteger no es suficiente. Yo también necesito gestionar el control. Porque es que el riesgo y el control es un matrimonio feliz. Si existen riesgos, existe el control. Si el riesgo ya no existe, pues el control no existe. El control existe porque existen los riesgos. Hoy hay nuevos riesgos. ¿Tenemos nuevos controles? Teníamos riesgos antes que ya no tenemos hoy. Accidente laboral en la oficina. Ya no los tenemos. Ahora tenemos accidente laboral en casa. No, Jenny, eso no es un accidente laboral. Estamos de 7 de la mañana a 9 de la noche trabajando, ¿cierto? En una silla que era la silla del comedor de mi casa, en una mesa que me la prestó el vecino porque no tenía mesa para trabajar, porque yo me la pasaba en la oficina y mi escritorio lo tienen los hijos. Y me duele la espalda y me duele el cuello y ahora tengo los ojos rojos porque no tengo una distancia suficiente. Y todavía tengo en mi manual de riesgos laborales la caída de la señora o del señor en las escaleras del primer al segundo piso. No, hay nuevos riesgos laborales. Hay un nuevo concepto de riesgo laboral. Hay un nuevo concepto de pérdida de datos. Hay un nuevo concepto de pérdida de información. Estamos en un nuevo mundo. Bienvenidos, señores gerentes de riesgo. Es la nueva visión
del hoy, de lo que está sucediendo. Todos nuestros programas de auditoría, por lo menos desde la experiencia, lo que he vivido en estos 3 meses, han cambiado, si no estoy, está bien, en un 40%, pero iba a decir 60%, está bien, en un 40%. Las técnicas de auditoría que necesito son diferentes. ¿Cómo hago una auditoría remota? ¿Cuáles son los riesgos de la auditoría remota? Sigamos. Entonces ahora se vuelve cada vez mucho mejor este concepto de lo que es la gestión de, Dios mío, ya son las 8. Digo, para ustedes son las 7. ¿Hay algún problema que me lleve unos 20 minuticos más? ¿O ya se fueron todos? ¿Estoy hablando sola? Ningún problema, adelante. Bueno, les voy a robar 20 minuticos más. Adelante. Ok, gracias, muchas gracias. Adelante, Entonces, gracias. A ustedes, gracias. Entonces, en el concepto de riesgo, se hace mucho más vigente el concepto de riesgo que nos da la ISO 31, cuando nos dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre, el efecto de la duda, el efecto de no sabemos qué va a pasar sobre si vamos o no vamos a lograr los objetivos. Ese es el riesgo ahora y hoy se vuelve tan vigente y lo puede uno entender mucho mejor. La incertidumbre. ¿Cuáles son los riesgos de nuestras organizaciones hoy? Es decir, hoy, ¿qué es lo que me genera incertidumbre sobre si voy a lograr los objetivos que le dije a mis grupos de interés? Los objetivos de rentabilidad que le prometí a los socios, los objetivos de mercado, los objetivos de servicio que le prometí a mis clientes, los objetivos de transparencia que le prometí al Estado, los objetivos de pago seguro que le prometí a los reguladores. Estos son mis nuevos riesgos. Les recomiendo micrófonos. Hoy, ¿cierto? Yo había definido unos excelentes objetivos, ¿cierto? En el 2019. Hoy más que nunca, la pregunta es, ¿realmente lo voy a lograr? Hoy, en época COVID, yo ya sabía como gerente de riesgo, y ya le había dicho a mi alta dirección, cuáles eran los riesgos, ¿cierto? En esa época de antaño, es decir, a diciembre del 2019, yo ya sabía cuáles eran los riesgos que podrían impedir mi logro de objetivos y los tenía en mi matriz de riesgo. Eso estaba chévere, eso estaba lo más de bonito. Y llega COVID, ¿cierto? Con toda su danza y me dice, este riesgo quizás ya no se dé, este riesgo tampoco, este tampoco, este tampoco. Y entonces, ¿qué riesgos tengo ahora? Me tocó volverme a sentar a identificar los nuevos riesgos en época de COVID. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento, ¿cierto? De lo que podría llegar a pasar. ¿Y qué me tocó ponerme a hacer? A estudiar y analizar que el nuevo contexto de la organización para saber cuáles eran las nuevas amenazas y en qué era yo vulnerable como organización. Y me tocó entonces definir cuáles eran los nuevos riesgos, pero por favor no llamemos riesgos en épocas de COVID. No, recordemos que una cosa es, una etapa es esta etapa de pandemia COVID. Esperemos que sea la única. Luego los riesgos de la etapa post-COVID, es decir, ese lapso entre cuando se termina la pandemia y entramos a la nueva normalidad y tenemos que irnos preparando dependiendo cómo vaya la situación política y económica, que es algo que tenemos que estar revisando día a día, empezar a preparar cuáles pueden ser los escenarios de riesgo en la época de la nueva normalidad. El post-COVID es simplemente una etapa transitoria. Empecemos a pensar en los dos grandes escenarios, porque recuerden que lo que tenemos que obtener o asegurarle a nuestras organizaciones
es que esta organización esté preparada para la nueva normalidad. Y no estoy hablando de bioseguridad, no, eso ya es algo que debemos tener ahora. Que el tapabocas, que los guantes, que vestirnos de Teletubbies para ir a trabajar, no importa, lo hacemos. O sea, hay que tener todos los conceptos de seguridad por nosotros, obviamente, pero también por responsabilidad social, ¿no? Entonces, listo, Teletubbies, nada, nos fuimos disfrazados hasta el alma y nos vamos, pero nos cuidamos. Pero hay que manejar la economía no la podemos dejar perder, ¿no? Igual, si salimos y nos morimos de COVID o nos quedamos y nos morimos de hambre, si yo salgo protegido y la sociedad se protege y las organizaciones permiten protección, el virus no va a acabar con nosotros. Pero quedarnos en casa, sin trabajar, sin producir, eso puede acabar una sociedad muy rápido. ¿Cómo nosotros como gerentes de riesgo podemos ayudar, orientar a las organizaciones en qué podría llegar a pasar más adelante para que hoy se prepare esta entidad desde su negocio? Muy seguramente las líneas de negocio quizás vayan a terminar, quizás algunas líneas de negocio se vayan a acabar, pero es darle la oportunidad al gobierno corporativo de que hoy, gracias a nuestros análisis de expectativa o prospectiva o escenarios prospectivos, la junta directiva tenga la posibilidad de saber qué va a pasar, qué posibilidades o qué podría llegar a pasar y cómo estas personas del gobierno corporativo, que son los visionarios de la organización, puedan decir hacia dónde llevar las nuevas líneas de negocio o qué vuelco le van a dar al negocio. Pero lo que no se puede acabar es el negocio. No se puede acabar el empleo. No se puede acabar la economía. Y miren que hoy más que en ningún otro momento histórico, los gerentes de riesgo tenemos la posibilidad y tenemos una responsabilidad social con nuestra mente prospectiva de llevar a las organizaciones hacia un análisis de la incertidumbre. Hoy más que nunca, nosotros somos, como decía alguien, los dueños de la incertidumbre. Y ahí estamos de la mano con el auditor interno. Y alguien me decía, un gerente de riesgo nunca se puede dar la mano con el auditor interno porque no puede ser amigo de quien lo está auditando. A ver, primera, segunda y tercera línea de defensa. Esto no es por el auditor interno, esto no es por el gerente de riesgo, esto es por la organización, esto es por la economía del país. Esto es por la sobrevivencia nuestra. Ok. Preguntas al final. Yo sé que hay varias preguntitas por ahí. Entonces recordemos que nosotros tenemos que trabajar desde la gerencia de riesgo como esa segunda línea de defensa, que es el conocedor, mente prospectiva. Nosotros con la mente prospectiva, haciendo escenarios de riesgo, conociendo todo el contexto. Pero luego va la primera línea de defensa, que es el gestor de riesgo, el que lo hace, el que lo ejecuta gracias a nuestra arquitectura. Y obviamente el auditor interno, con esa visión integral para hacer su auditoría basada en riesgos, cierra, ¿cierto? Condensa todas las líneas de protección corporativa. Vamos a adelantarnos un poquito, porque es que quisiera mostrarles, esto es un poco rápidamente, el nuevo análisis que se hace, ¿no? Estamos también dentro de todo, vamos a trabajar algunos talleres con los institutos de auditoría en talleres de la identificación de riesgos por tipos y las prospectivas. Entonces, que no solamente es el riesgo, sino los objetivos que esos riesgos están afectando, ¿no? Y hoy por hoy, nos decía un miembro de junta directiva, Jenny, ¿para qué todo este tema de riesgos? Tanto que se trabajó en riesgos y llegó el COVID y mire cómo nos tiene. Mire cómo nos tiene trabajando porque su empresa no se ha perdido, ¿no? Ahí seguimos. ¿Por qué trabajamos el riesgo? ¿Por
¿Cuál es el valor agregado de gestionar riesgo en una organización? Pues el valor agregado es que si yo tengo un riesgo, tener un riesgo realmente, ¿qué significa? Que es algo que puede llegar a suceder, que le va a generar incertidumbre a mis grupos de interés de si voy a lograr o no el objetivo. Cuando yo gestiono el riesgo, lo que realmente estoy haciendo es trasladando esas incertidumbres y convirtiéndolas en niveles de confianza. Señor Junta Directiva, usted tiene una incertidumbre de si vamos a lograr los niveles de rentabilidad que usted le prometió a los socios. Pues sí, porque con esto del COVID, yo no sé si vamos a vender o no, no sé si el dólar se va a caer o no, yo no sé si va a haber un cambio de gobierno abrupto, yo no sé. Hay tanta incertidumbre, Jenny. Bueno, entonces gestionemos el riesgo y tomemos decisiones, porque realmente esta flechita es la que gestiona, ¿no? Esto es gestionar el riesgo. Vamos a tomar decisiones para asegurar que esos riesgos de rentabilidad, de pérdida de la rentabilidad, estén en unos niveles aceptables. Vamos a darle confianza a los socios de que aún durante esta pandemia vamos a realizar acciones o a tomar tratamientos sobre esos riesgos que me van a impedir la rentabilidad para asegurar que su rentabilidad no se vea afectada. ¿Y cómo se hace? Bueno, para eso me contrató usted. Eso lo sabemos hacer los gerentes de riesgo. Para eso estamos nosotros acá. Para generar confianza. En últimas, ¿qué es el riesgo? El riesgo es lo que me genera incertidumbre si se va a lograr un objetivo o no. ¿Para qué lo gestiono? ¿Para qué lo llevo aquí a esta sección? Para brindarle confianza a los grupos de interés de que el objetivo sí se va a lograr. Casi nada hacemos los gerentes de riesgo, ¿no? Incrementamos niveles de confianza a los grupos de interés frente a situaciones de incertidumbre. Y hay todas unas métricas para asegurarlo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar la gestión del riesgo, por favor, de los niveles operativos. Ay, es que ese sistema de gestión de riesgo operativo, pues eso es allá de los operativos. No, la gestión de riesgo es un concepto de gobernabilidad. El concepto que deberíamos trabajar nosotros de aquí en adelante es el concepto de gobernabilidad del riesgo. La gestión del riesgo es operativa, sin duda. ¿Quién gestiona el riesgo? La primera línea de defensa, cuando a través de lo que le damos la gerencia de riesgo, que es nuestra segunda línea de defensa, nosotros, gerencia de riesgo, que somos los que conocemos de todas las técnicas políticas, ¿cierto? ¿Qué les damos? Los recursos, los procedimientos, las metodologías. ¿A quién? Se lo damos a los gestores de riesgo para que ellos identifiquen, miden, controlen y monitoreen. Y eso ya lo sabemos hacer y está bien. Pero es que esto que estamos haciendo desde el nivel operativo tiene que tener una arquitectura que la tenemos que dar nosotros, los gerentes de riesgo, los gerentes de riesgo. Pero esa arquitectura tiene que estar en un marco que me debe dar el gobierno de la organización. Yo no puedo hacer una estructura de riesgo si la alta dirección no me ha dicho cómo y con qué límites quiere ser o debe ser gestionado o gerenciado el riesgo. Nosotros nos hemos basado mucho en nuestras prácticas en este nivel operativo y está bien, pero estamos muy débiles, ¿cierto? Muy débiles aquí en el ambiente táctico, en la gerencia de riesgo. Y casi nulos, me atrevería yo a decir, en el gobierno corporativo. ¿Estamos gobernando el riesgo? La respuesta es no. No estamos tomando decisiones basadas en riesgo.
La gestión del riesgo se nos convirtió en el mapa térmico. Ahí, en el mapita este que tenemos, lo más de bonito, en colorcitos. Pues muy aburridor, porque ¿quién toma decisiones basadas en riesgo con un mapa térmico? La propuesta es pasar esto de ser operativo, que no lo pasemos a que todos podamos tomar decisiones basadas en riesgo. Por eso la ISO 9001 habla de pensamiento basado en riesgo, y por eso habla de riesgos, y habla de oportunidades, y ahora riesgo y calidad van de la mano junto con control interno. Se están integrando los sistemas, pero no se están integrando porque sea muy bonito y chévere tener unos sistemas integrados. Se están integrando porque necesitamos tomar decisiones. Decisiones de negocio que se toman a través de los riesgos estratégicos. Decisiones de negocio a través de riesgos operativos. Obviamente, desde la operación, que puede interrumpir la operación y que nos afectaría una continuidad de negocio. El negocio necesita saber de sus riesgos de corrupción, de fraude y soborno, de lavado de activos, de financiación del terrorismo, de proliferación de armas de destrucción masiva. Desafortunadamente parece que vienen unas adicionales. De seguridad de la información y ciberseguridad, de salud y seguridad en el trabajo. No solamente riesgo operativo, no solamente riesgo de lavado de activos, no solamente fraude. Necesitamos tomar decisiones integradas desde un pensamiento basado en todos los riesgos de negocio, no solamente en uno. Y entonces, cuando nosotros necesitamos tomar este tipo de decisiones, necesitamos que no solamente el presidente de la organización, ¿cierto?, sepa de riesgos, y pues muy chévere que tengamos un comité de riesgos, genial que ya tengamos un oficial de cumplimiento, súper genial que tengamos un gerente de riesgo y que los otros gerentes sean nuestros gestores de riesgo. Chévere, eso está súper bueno. Pero ¿y? Necesitamos que la junta directiva también se involucre en la gestión de riesgo. Necesitamos que la junta directiva, además de sus comités, tenga un comité de riesgos. Ay, no queremos, bueno, entonces hable de un comité de gobierno corporativo y ahí trate de los riesgos. Pero necesitamos juntas directivas pensando en riesgos, pero no en riesgos operativos, ni en riesgos de lavado de activos. Los necesitamos con pensamiento basado en riesgos y ya les voy a decir cómo para finalizar. Pero también necesitan, bueno, comité de auditoría y el auditor interno están más que involucrados en la gestión de riesgos, auditoría basados en riesgos, ellos conocen mucho el tema. Pero también necesitamos una asamblea general, una dirección de socios o de accionistas pensando en riesgos. Ay, pero es que para eso tengo la junta directiva. Yo, dueño del capital, debo pensar en riesgos. Y esos riesgos, ese pensamiento basado en riesgos, también lo hago a través de mis auditorías externas. Miren que aquí es cuando viene todo el concepto, ¿cierto?, de las etapas de la gestión de riesgo. Desde lo operativo con mis gestores de riesgo, desde lo táctico con mi gerente de riesgo, ¿cierto?, desde lo estratégico con mi presidente y el comité de riesgos, y desde el gobierno con mi junta directiva, todos gestionando, todos pensando en riesgos. Y ese aseguramiento por parte del auditor interno, como el aseguramiento interno, que en última se convierte en los ojos de la junta directiva, y ese auditor externo, que en última se me convierte en los ojos de la asamblea, asegurando la gestión de riesgos. Todos los niveles pensando en riesgos, tomando decisiones basadas en riesgo. Hay algo interesante que estamos trabajando al interior de las organizaciones y es cambiar ese concepto de los riesgos por silos, ¿no? Ay, es que aquí solamente trabajamos, entonces el riesgo de lavado de activos, otros los de fraude,
otra persona los riesgos operativos, otros los riesgos tácticos y otros los riesgos estratégicos. Eso es trabajar por silos. Pero miren esto, un riesgo operativo, por lo general, en el 90% de las ocasiones se convierten en causas de riesgos tácticos. Los riesgos tácticos, por lo general, son causas de riesgos estratégicos. Los riesgos de lavado de activos, por lo general, son son causas de riesgos estratégicos. Los impactos de lavado de activos, de riesgo de lavado de activos, por lo general son riesgos estratégicos. Los riesgos de fraude y corrupción y soborno, ¿cierto? También son riesgos tácticos. Los riesgos operativos son por lo general causas de riesgos de fraude, corrupción y soborno. Todo está unido, todo tiene una dinámica, todo es sistémico. Yo no puedo trabajar riesgo corporativo si sigo pensando en cada uno de los riesgos y sigo gestionando y tratando cada uno de los riesgos por separado. Pues se puede, sí, pero podemos mejorarlo. Podemos hacer una gestión mucho más integrada de los riesgos. ¿Qué pasa con las organizaciones con ese mundo de riesgos que tienen? Todas las organizaciones tienen una cantidad de riesgos impresionantes. Ahora, ¿todos los riesgos deben ser gestionados por la organización? ¿Cuáles riesgos o cuál es el límite para gestionar los riesgos en su organización? ¿O va a gestionar todos los riesgos que se le aparezcan? ¿Cuáles son sus políticas? ¿Cuáles son sus límites para los riesgos estratégicos? ¿Cuáles son sus límites para los tácticos? ¿Cuáles son sus límites para los operativos? ¿Hasta dónde tiene usted un apetito al riesgo, un apetito a pérdida por un riesgo operativo o táctico o estratégico? Porque es que no todo es lavado de activos, no todo es operativo. Claro, generan pérdidas, pues claro, pero hay otros que también generan grandes pérdidas. La idea es gobierno inteligente de riesgos, todos pensando en riesgos, todos tomando decisiones en riesgos. ¿Cuál es la capacidad total que tiene su organización, ¿cierto?, para retener riesgos? ¿Cuál es el impacto máximo, ¿cierto?, de pérdida por riesgo que usted puede tener? ¿Cuál es la probabilidad o la frecuencia en que ese riesgo se puede dar en la totalidad de la capacidad de riesgo que tiene su empresa? Ahora, ¿tiene un límite? ¿A qué riesgos le ha puesto límite usted como organización o el mismo gobierno? ¿Cómo le han puesto un límite de pérdida o de aceptación de riesgo? ¿Cuáles son sus límites de probabilidades e impactos? ¿En qué tipo de riesgos? ¿Cómo desarrolla usted su mapa de riesgos? ¿Cuál es su nivel de tolerancia? ¿Cuáles son sus límites para el apetito al riesgo o el nivel de aceptación al riesgo? ¿Lo ha conversado la junta directiva? ¿Reconoce y le ha dado a usted los límites, señor gerente de riesgo? Porque si ellos no le han dado esos límites, ¿cómo gestionamos riesgo? ¿Sobre qué límites vamos a gestionar el riesgo? Nosotros lo podemos hacer. Nosotros gerentes... Juan Ramón, Luis, vení a ayudarme. Por favor, micrófonos. Y Luis, por favor, ayúdala rápido. Muy bien. Y vamos a finalizar con esto. Pensamiento basado en riesgos. Pensamiento basado en riesgos es un concepto de pensamiento sistémico. Lean, por favor, mis queridos colegas, pensamiento complejo, pensamiento sistémico. Si nosotros queremos llevar a nuestras organizaciones a pensar en prospectiva, en escenarios, nosotros mismos tenemos que aprender a pensar en escenarios. Nosotros mismos tenemos que disciplinar nuestra mente para tener un pensamiento sistémico, para tomar decisiones bajo escenarios complejos. Es más el nombre complicado de lo que realmente es.
Empecemos a leer sobre el tema y verán cómo realmente uno empieza a analizar de manera diferente. ¿Qué elementos, qué herramientas necesitamos nosotros como gerentes de riesgo para construir una base, un pensamiento, una neurona colectiva, una neurona en nuestra organización, un chip, ya que está tan de moda, para que todos pensemos basados en... Disculpa, Janit, no te escuchamos. Buenas noches, Nate. Fue el Jenny, te audio. está sin audio. No se escucha. No se escucha nada. Sin audio. Algo sucedió, pero no le escuchamos. Se le observa el micrófono habilitado, pero no le escuchamos. Ha quedado congelada, por eso es que algo ha pasado. Me falló el plan de contingencia. Bueno, Ahí a está. lo mejor si los organizadores logran enviarle un mensaje para que nos pueda dar Ya se feedback. está conectando. Ya se está poniendo los audífonos. Listo, Excelente, Jenny. gracias. Aún no se escucha. Todavía no podemos escucharla. Aún no la escuchamos. Ahorita tiene el micrófono apagado. Lo tiene que habilitar, Janit.
Aún no se Bueno, escucha. creo que tiene problemas de comunicación. Quizás para darle tiempo deberían de ir preparando en los mensajes. Si tiene alguna pregunta para ella, para que después el director del instituto o a quien le corresponda de los colegas de Guatemala, hacerle las preguntas a ella para aprovechar. Estimada Yenit, no sé si nos escuchas. Estimada Yenit, ¿nos escuchas? ¿No? ¿Nos escucha, Yenit?